Bona tarda a tothom. Comparezco hoy de nuevo porque también creo que es un día grave para la situación institucional en el Parlamento. Comparezco para hablar de la situación que se ha producido hoy en la mesa y de las afectaciones que eso va a tener a nivel parlamentario, y estoy también acompañado por el portavoz de mi grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, que responderá a las preguntas sobre actualidad política que después tengan a bien dirigirle. En cuanto a lo que ha pasado hoy en la mesa, creo que es importante comenzar leyéndoles algo que yo creo que aclara bastante bien el marco y el contexto para evitar la ceremonia de confusión que yo creo que ustedes mismos han presenciado cuando han escuchado al presidente y al vicepresidente Costa hablar desde este mismo faristol. Yo les voy a leer 3 pequeños párrafos de textos jurídicos que creo que aclararán mucho, o eso espero, y si no estoy a su disposición para hacerlo, la cuestión y los efectos de lo que ha sucedido hoy aquí. En primer lugar, les leo el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por rebelión, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo. Artículo 384 de la ley. Auto de 9 de julio del Tribunal Supremo. El juez acuerda comunicar a la Mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña que los procesados y miembros de ese Parlamento han quedado suspendidos automáticamente y por imperio del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal. No son palabras mías, son palabras de la ley y del auto. Y por último, la consecuencia. Artículo 410 del Código Penal. Ley orgánica que aprueba el Código Penal español. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales incurrirán en pena de inhabilitación para empleo o cargo público. Es bastante sencillo. Artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto del Tribunal Supremo. Si se incumple el auto, consecuencia, artículo 410 del Código Penal. Además, para completar un poco la cuestión, e insisto, para que no parezca una argumentación estrictamente de parte, todo esto no son palabras mías, es la ley y son las resoluciones judiciales. Les leo también un párrafo, 3 líneas, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que el vicepresidente Costa ha citado aquí sin referirse a ella, sin leerla, sin decir exactamente a la sentencia a la que se refería. Yo voy a leerles un párrafo, 3 líneas en concreto, de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril del año 2008. Sentencia, Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en un caso en el que también el órgano judicial había ordenado a la mesa de un parlamento hacer una cuestión que incumplió y fueron condenados. Y dice así esta sentencia, dice: la eficacia de las resoluciones judiciales no puede quedar a expensas de que el mandato que se pretende ejecutar resulte convalidado por la voluntad colegiada del órgano afectado por el requerimiento. Parece que se lo han dicho a la mesa del Parlamento porque encaja todo, pero no. Esto ya lo dijo el Tribunal Supremo de España, Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, hace 10 años. Parece que es perfectamente aplicable. No puede quedar al amparo el cumplimiento de las resoluciones judiciales a la voluntad del órgano obligado a su cumplimiento. Y se refería a una mesa de un Parlamento. Exactamente el mismo caso. Bien, yo creo que esto aclara un poco el contexto para evitar la confusión que al respecto de esto quieren generar pues el presidente Torrent, los miembros de la mayoría separatista en la mesa del Parlamento, porque efectivamente se ha generado una situación gravísima. Hoy se ha cometido posiblemente un delito de desobediencia. Lo acabo de argumentar leyendo no mi opinión, no la opinión de un jurista, sino el texto literal del Código Penal, el texto literal del auto del Tribunal Supremo y el texto literal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En fin, el señor Torrent creo que sigue los pasos de la señora Forcadell. Ya la mesa de la señora Forcadell intentó escudarse en el Pleno para eludir su responsabilidad, y ya hemos visto cómo acabó la mesa de la señora Forcadell, los integrantes de la mesa de la señora Forcadell, que, mediante un fraude de ley, intentaron eludir su responsabilidad. Sorprendentemente, Torrent sigue la misma estrategia, y esa estrategia, pues, por desgracia, tiene resultados conocidos, pero quien pone a las instituciones en la situación que la puso en su día la señora Forcadell y que la está poniendo hoy el señor Torrent, pues tiene, lógicamente, que asumir las consecuencias. Consecuencias que, evidentemente, nosotros exigiremos en todas las instancias judiciales que entendamos oportunas. Consecuencias que, además, ya les he leído del Código Penal español y de la legislación española. Además, es muy curioso porque creo que estaban también ustedes aquí cuando el señor Torrent y el señor Costa han dicho: hemos llegado a un acuerdo político. Entonces yo me he preguntado, ¿pero no estábamos aplicando el reglamento? Es decir, ¿cómo puede ser? Porque si el reglamento se aplica, se aplica. No hay acuerdos políticos ni acuerdos no políticos. Están claramente reconociendo que han llegado a un acuerdo para hacer un salto mortal de 3 vueltas para intentar eludir su responsabilidad. Porque cuando el reglamento es claro, no hace falta llegar a ningún acuerdo político. El reglamento se aplica. Es lo que esta mesa no hace desde hace mucho tiempo. Han calificado aquí, en público, de injusta la resolución del Supremo, la han calificado de injerencia por parte del Poder Judicial en la actividad del Parlamento, y por eso, o de esta manera, pretenden justificar el incumplimiento de la resolución judicial. Claro, yo entiendo también el contexto en el que lo hacen, porque con Pedro Sánchez en el Gobierno y con los anuncios que ha hecho este pasado fin de semana, pues miembros relevantes del Gobierno de Pedro Sánchez, ellos piensan que tienen los indultos garantizados. Este es el resultado de la política de amiguismo y del pacto con los separatistas para mantenerse en la Moncloa a cualquier precio, sin convocar elecciones. Yo, como miembro de la mesa, voy a redactar, y así lo he advertido en la mesa, un voto particular a las decisiones que ha tomado hoy la mesa respecto a las comisiones y respecto a saltarse directamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Adjuntaré un voto particular con todas las argumentaciones, que por supuesto estará a su disposición, porque es intolerable que los miembros de la mesa consideren que la separación de poderes, el señor Torra considera que la separación de poderes, y el señor Torrent, es que ellos pueden multar a los ciudadanos de Cataluña, es que ellos pueden cobrar impuestos a los ciudadanos de Cataluña, es que ellos pueden dictar normas que afectan a los ciudadanos de Cataluña, pero ellos están por encima de la ley y no puede venir un juez a decirles lo que tienen que hacer. Esa es para ellos la separación de poderes. Para los demás no existe, pero para ellos sí. Ellos no hay ningún poder que esté por encima de ellos. Pero insisto, esto es los efectos directos de esa política de Sánchez, de los indultos, de cuestionar las decisiones judiciales, de pactar con los separatistas para quedarse en la Moncloa. Yo creo que queda hoy demostrado que Torrent supera a Forcadell y que la única diferencia con lo que pasó la legislatura pasada es que él lo hace más tranquilo porque ahora está Sánchez en la Moncloa y le promete indultos y tratos favorables. Por mi parte no tengo nada más que decir, les adelantaré o les pasaré el voto particular que emitiré a las resoluciones de la mesa de hoy, y si tienen alguna pregunta, si no también el señor Carrizosa pues hablará de los temas de actualidad política. Perdone, yo me pierdo una cosa. No sé exactamente ustedes si querrían que esos escaños quedaran vacíos, que corriera la lista como sugiere el magistrado para no alterar las mayorías parlamentarias, en el caso luego de que, claro, pues los diputados no sean condenados por rebelión y no causar luego un prejuicio. ¿Cuál es su postura? Porque ya no sé cuál. Nuestra postura es que se cumpla el mandamiento judicial, porque aquí no estamos discutiendo qué pasa con esos escaños, estamos discutiendo si la mesa cumple con la resolución judicial. No estamos discutiendo qué pasa con los escaños, estamos discutiendo si la mesa
cumple con una resolución judicial que dice que esos diputados están suspendidos. Esa es la postura de Ciudadanos. Cúmplase la resolución judicial. Los letrados han intervenido para negar que la resolución que toma la mesa estuviera fundamentada en las conclusiones de su informe, porque a requerimiento mío en concreto han dicho no, por mucho que el presidente y el vicepresidente digan que esta solución consta en nuestro informe, eso no es así. Nosotros no avalamos esta decisión y es una interpretación personal del presidente y del vicepresidente Costa en este caso. No me ha contestado la segunda pregunta. ¿Ciudadanos qué querrían? Ya he entendido lo de la mesa, que está incumpliendo. No, me refiero al tema de los 7 escaños. ¿Cuál es su objetivo? ¿Que queden vacantes? ¿Que corra la lista? Es que nosotros no tenemos un objetivo. No tenemos un objetivo sobre los escaños de los demás grupos parlamentarios. Tenemos una opinión y un objetivo sobre el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales.